Entré a ese tribunal en el centro de Dallas, con los flashes de las cámaras estallando en mi rostro. Mi yerno y su abogado ya esperaban para arruinarme financieramente frente a todos. Ellos pensaron que yo era la abuela vieja e inútil que podían humillar, hasta que el juez hizo una pausa sobre una página, me miró directamente y formuló la única pregunta que hizo que Harrison se congelara. Mi nombre es Ruth Dalton. Tengo 72 años. Y el hombre sentado frente a mí en ese tribunal, el del traje azul marino costoso con la sonrisa confiada, era Harrison Landry, mi yerno. Casado con mi hija Laura por 12 años, padre de mis nietos gemelos. El mismo hombre que ahora intentaba convencer a un juez federal de que yo era demasiado incompetente para manejar mi propia vida. Si me hubieras preguntado hace 6 años si el esposo de mi hija podría mirarme a los ojos y llamarme financieramente irresponsable, mentalmente declinante y un peligro para mí misma, me habría reído. Te habría dicho que Harrison era familia, que se preocupaba, que solo trataba de ayudar, pero habría estado equivocada, porque en esta fría mañana de martes en el centro de Dallas, en un tribunal lleno de reporteros y cámaras, el hombre que me llamaba mamá en cada cena familiar había presentado documentos legales alegando que le debía $180,000 y necesitaba ser forzada a la bancarrota para mi propia protección. Y mi hija estuvo a su lado durante todo esto. Déjame preguntarte algo. ¿Desde dónde estás viendo esto ahora mismo? ¿Qué hora es donde te encuentras? Deja un comentario abajo porque quiero saber que mi historia está llegando a personas reales que entienden lo que se siente ser subestimado por aquellos que deberían amarte más. Y si esta historia te habla, por favor presiona el botón de me gusta y suscríbete, porque lo que sucede a continuación es algo que necesito que escuches hasta el final. El momento en que esas pesadas puertas del tribunal se cerraron detrás de mí, el aire cambió. Era denso, opresivo. El tipo de peso que sientes en el pecho cuando sabes que algo irreversible está por suceder. Los pisos de mármol resonaban con cada paso, y la iluminación superior hacía que todo se viera duro e implacable, como un escenario preparado para una ejecución muy pública. Y en muchos sentidos, eso era exactamente lo que se suponía que esto fuera. Harrison se sentó en la mesa del demandante, su postura perfecta, columna recta, barbilla ligeramente levantada. Su abogado, un hombre de cabello plateado con un maletín costoso, revolvía papeles con la confianza aburrida que me decía que había hecho esto 100 veces antes. Ambos creían que el resultado ya estaba decidido. Detrás de ellos, en la segunda fila, estaban los padres de Harrison. Su madre usaba perlas, su padre un alfiler de corbata que probablemente costaba más que mi primer auto. Tenían esas pequeñas sonrisas débiles que la gente usa cuando está viendo algo que encuentran levemente entretenido, como si estuvieran en una gala benéfica en lugar de un tribunal donde intentaban destruirme. Los reporteros permanecían cerca de las puertas, cuadernos listos, cámaras posicionadas. Mi abogada, Angela Park, me había advertido sobre esto. Harrison quería una audiencia. Quería testigos de mi caída. Personas que saldrían de esta sala creyendo que la pobre y confundida Ruth Dalton finalmente había sido salvada de su propia incompetencia. Lo que él no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que yo había pasado 6 meses preparándome para este momento. Tomé asiento en la mesa de la defensa. Mis manos temblaban ligeramente y las presioné planas contra la madera para estabilizarlas. Angela se inclinó y susurró: «Respira, tenemos esto». Quería creerle, pero cuando tienes 72 años y las personas que más amabas en el mundo están sentadas frente a ti con documentos legales diseñados para quitarte todo lo que te queda, creer se vuelve más difícil de lo que debería ser. El alguacil llamó al orden a la sala. Todos se pusieron de pie. El juez entró, sus túnicas negras ondeando, su rostro ilegible. Era mayor, tal vez de finales de los 60, con gafas con montura de alambre y el tipo de expresión que no revelaba nada. Se acomodó en su silla, ajustó su micrófono y abrió el grueso expediente frente a él.
Por un momento la sala estuvo completamente silenciosa. El abogado de Harrison se levantó, abotonando su chaqueta con un movimiento suave. Comenzó su declaración inicial, su voz calmada y ensayada. Pintó un cuadro de mí como una mujer cuyo dolor había nublado su juicio, cuyas finanzas se habían convertido en un desorden enredado, cuya familia se vio obligada a intervenir para protegerme de mí misma. Su señoría, dijo, señalando los papeles, este es un asunto sencillo de insolvencia y mala gestión. La señora Dalton, a pesar de los esfuerzos amorosos de su familia, ha puesto activos significativos en riesgo. Mi cliente, su yerno, ha adelantado sumas considerables para mantenerla a flote y ahora esas deudas han alcanzado un punto donde la intervención judicial es necesaria. Era una mentira envuelta en la suficiente verdad como para sonar plausible. El juez escuchó sin interrumpir. Su rostro permaneció neutral. Hizo algunas notas, asintió una o dos veces, y luego sus ojos se movieron hacia abajo a los documentos frente a él. Fue entonces cuando lo vi. El cambio. Fue sutil al principio. Su ceño se frunció ligeramente. Pasó una página hacia atrás, luego hacia adelante nuevamente. Sus dedos trazaron una línea de texto, y luego se detuvo por completo. Se quitó las gafas, se frotó el puente de la nariz y se las volvió a poner. Entonces levantó la vista, no hacia el abogado de Harrison, hacia mí. «Consejero», dijo el juez, su voz cortando la sala con una agudeza inesperada. «Antes de proceder más, necesito aclarar algo para el registro». El abogado de Harrison parpadeó, claramente fuera de ritmo. «Por supuesto, su señoría». El juez se inclinó ligeramente hacia adelante, su mirada aún fija en la mía. Había algo en sus ojos ahora, algo que no podía leer del todo. Curiosidad, tal vez, o reconocimiento. «Señora Dalton», dijo lentamente, deliberadamente, como si cada palabra necesitara ser pesada cuidadosamente. «Veo aquí que la petición de su yerno enumera una entidad interesada, no parte llamada Dalton Legacy». La sala se quedó inmóvil. Sentí mi corazón golpear contra mis costillas. Harrison se movió en su silla. El movimiento fue pequeño, pero lo vi. Sus padres intercambiaron una mirada. La expresión de su abogado parpadeó solo por un segundo, la incertidumbre arrastrándose donde había habido confianza. La pluma de Angela Park se suspendió sobre su bloc legal. Ella no me miró. No necesitaba hacerlo. Ambas sabíamos lo que significaba esa pregunta. El juez no se suponía que reconociera ese nombre, pero lo hizo, y en esa única pregunta, todo lo que Harrison había construido, cada mentira que había estratificado cuidadosamente, cada suposición que había hecho sobre que yo era demasiado vieja, demasiado confundida, demasiado rota para luchar, comenzó a agrietarse. Abrí la boca para responder, pero el juez levantó una mano suavemente. «En realidad», dijo, dejando su pluma, «permítame reformular. Esta petición afirma que usted es insolvente, señora Dalton. Pero si no me equivoco, leí algo muy recientemente sobre un fondo Dalton Legacy que establece becas para estudiantes de oficios de HVAC en comunidades desatendidas, financiado bastante generosamente, si recuerdo correctamente». El rostro de Harrison se puso pálido. Su abogado se congeló a mitad de camino al alcanzar un documento que de repente no estaba seguro de querer tocar. Los reporteros en la parte de atrás se inclinaron hacia adelante, bolígrafos moviéndose ahora, sintiendo que el guión acababa de ser reescrito. Y yo sentada allí, de 72 años, con las manos aún presionadas contra la mesa, y por primera vez en años, sentí algo que casi había olvidado. Poder. No el tipo que viene del dinero, aunque eso ayudó. El tipo que viene de saber que no eres la persona que ellos pensaban que eras. El juez todavía esperaba mi respuesta.
Angela me dio el más mínimo asentimiento. Sí, su señoría, dije, mi voz más firme de lo que esperaba. Ese sería mío. El silencio que siguió fue ensordecedor. Para entender cómo llegué a ese momento, cómo una viuda que había sido manipulada y drenada de casi todo terminó sosteniendo todas las cartas en un tribunal federal, necesito llevarte al día en que murió mi esposo Jack. Al primer momento en que Harrison se sentó en mi mesa de cocina y me hizo sentir pequeña. Al momento en que me di cuenta de que el amor, cuando se tuerce de la manera correcta, puede convertirse en el arma más afilada que alguien usa contra ti. Jack Dalton no era un hombre que creyera en atajos. Cuando lo conocí en 1972, tenía 26 años, trabajando desde la parte trasera de una camioneta destrozada, haciendo reparaciones de calefacción y enfriamiento para cualquiera que lo contratara. Yo era mesera en un restaurante junto a la Ruta 75, el tipo de lugar donde los camioneros paraban por café y pastel a las 12 de la mañana. Entró una noche después de reparar un congelador en el restaurante de al lado. Sus manos todavía estaban grasosas y olía débilmente a aceite de motor y refrigerante. Pidió café negro y pastel de manzana, me dejó una propina de 5 lu en una cuenta de 13 y preguntó si quería cenar alguna vez cuando no estuviera trabajando. Dije que sí. Nos casamos 8 meses después en una pequeña iglesia con 20 personas presentes, sin gran recepción, sin luna de miel en Europa. Pasamos nuestra noche de bodas en un motel cerca de Galveston y volvimos al trabajo el lunes. Así era Jack. Práctico, constante, el tipo de hombre que mostraba amor a través de la acción, no de palabras. Para cuando teníamos 30 años, habíamos ahorrado lo suficiente para registrar oficialmente Dalton Calefacción y Aire Acondicionado. Éramos solo nosotros dos al principio. Jack hacía las llamadas de servicio, arrastrándose por áticos en calor de 100 grados, reemplazando compresores en sótanos helados, respondiendo llamadas de emergencia a las 3 de la mañana cuando se estropeaba el refrigerador de un restaurante. Yo dirigía la oficina, contestaba los teléfonos, programaba citas, llevaba la contabilidad, pagaba las facturas. Trabajamos jornadas de 16 horas, 6 días a la semana durante años. La gente no entiende lo que se necesita para construir algo desde cero. Ven el resultado final y asumen que fue fácil, que simplemente sucedió. Pero cada dólar que ganamos, lo sangramos. Cada cliente que conseguimos, lo mantuvimos presentándonos a tiempo y haciendo el trabajo correctamente. Criamos a 2 hijos en medio de toda esa lucha. Mark, nuestro hijo, y Laura, nuestra hija. No fuimos los padres que podían pagar vacaciones elegantes o los juguetes más nuevos, pero nos aseguramos de que nunca les faltara lo que importaba: comida en la mesa, ropa que les quedara, un techo que no goteara. Para cuando cumplí 52 años, teníamos algo con lo que la mayoría de la gente solo sueña. Nuestra casa estaba pagada, el negocio era estable, generando ingresos constantes, y acabábamos de comprar un edificio de apartamentos de 12 unidades en el lado este de Dallas. Ese edificio era nuestro orgullo: 12 pequeñas puertas alineadas en fila, cada una representando años de sacrificio. Jack solía bromear diciendo que esos apartamentos eran nuestro plan de jubilación, que mantendrían las luces encendidas, incluso cuando él estuviera bajo tierra. Odiaba cuando decía eso, pero él siempre fue práctico, incluso sobre la muerte. Pasamos los siguientes 15 años manteniendo ese edificio, manteniendo buenos inquilinos, asegurándonos de que todo estuviera en orden. Los alquileres eran modestos, pero eran confiables. Cada mes, esos cheques llegaban como un reloj, y cada mes ahorrábamos un poco más. Para cuando Jack cumplió 67 años, estábamos cómodos. No ricos, no llamativos, pero seguros de una manera que solo viene de décadas de privación para poder tener suficiente más tarde. Y luego, un martes por la mañana de abril, Jack tuvo un ataque al corazón en el camino de entrada.
Estaba cargando herramientas en su camioneta, preparándose para conducir a un trabajo comercial en Plano. Yo estaba adentro haciendo su café. Escuché el sonido de algo pesado golpeando el pavimento. Y cuando miré por la ventana, él estaba en el suelo, una mano agarrando su pecho, su rostro ya gris. Los paramédicos dijeron que probablemente se había ido antes de golpear el concreto. Enterré a mi esposo un jueves. El funeral fue pequeño. Mark voló desde Colorado, donde trabajaba como ingeniero. Laura vino con Harrison y los gemelos, que solo tenían 5 años en ese momento. La gente de la iglesia trajo cazuelas. Los viejos clientes de Jack enviaron flores. Me paré junto a la tumba con un vestido negro que había comprado el día anterior, mirando el ataúd, y sentí como si alguien hubiera metido la mano en mi pecho y sacado todo lo que importaba. Durante 38 años, Jack había sido la otra mitad de mí. Habíamos construido todo juntos, y ahora él se había ido, y yo estaba parada sola en un mundo que de repente se sentía demasiado grande y demasiado silencioso. Para el viernes estaba de vuelta en la casa, rodeada de papeleo que no entendía. Certificados de defunción, formularios de seguro, estados de cuenta bancarios, títulos de propiedades, documentos fiscales. Era abrumador. Fue entonces cuando apareció Harrison. No llamó primero, simplemente apareció en mi puerta con su bolsa de laptop y una sonrisa compasiva. Laura estaba ligeramente detrás de él con un plato de cazuela que había recalentado de la donación de otra persona. «Mamá», dijo, entrando sin esperar una invitación. «Necesitamos hablar sobre el patrimonio». Parpadeé hacia él, todavía nublada por el dolor y el agotamiento. «El patrimonio», aclaró, colocando su laptop en mi mesa de cocina como si lo hubiera hecho 100 veces antes. Los activos de Jack. Hay sucesiones, elecciones fiscales, problemas de titulación. Es mucho, y no deberías tener que lidiar con esto sola. Laura puso la cazuela en el mostrador y comenzó a lavar platos que ya estaban limpios. No me miraba. Harrison abrió su laptop y sacó una hoja de cálculo. Los números llenaban la pantalla. Pequeñas filas y columnas ordenadas que hacían que me doliera la cabeza solo con mirarlas. «Me tomé la libertad de revisar tus cuentas», dijo casualmente, haciendo clic a través de pantallas, solo para que pudiéramos tener una idea de dónde está todo. Lo miré fijamente. Laura me dio la información de inicio de sesión, dijo, sin levantar la vista. «¿Recuerdas el mes pasado cuando Jack estaba en el hospital? Dijo que era en caso de emergencia». Mi estómago se hundió. Miré a Laura. Ella estaba fregando el mismo plato una y otra vez. Su espalda estaba vuelta hacia ambos. «Nunca dije que pudieras acceder a mis cuentas», dije en voz baja. Harrison sonrió. Era el tipo de sonrisa que la gente usa cuando están tratando de ser pacientes con alguien que creen que está siendo difícil. «Mamá, solo estamos tratando de ayudar. Esto es lo que hace la familia. Has pasado por un trauma. Déjanos manejar las cosas complicadas para que puedas concentrarte en sanar». Había algo en su voz que me hizo sentir escalofríos, aunque no podía nombrarlo todavía. Era suave, practicado, como si hubiera ensayado esta conversación antes de llegar. Giró la laptop hacia mí. «¿Ves esto? Tienes alrededor de 40,000 en cheques, otros 60 en ahorros, la propiedad de alquiler con tal vez 800,000 en capital y el negocio. El negocio es más difícil de valorar, pero si liquidamos el equipo y la lista de clientes, probablemente estemos viendo otros 150. Esa palabra se me atascó en la garganta. «No voy a vender el negocio», dije. La sonrisa de Harrison se tensó ligeramente. «Por supuesto que no. No ahora mismo. Solo digo que deberíamos consolidar las cosas, mover cuentas a algo más moderno, simplificar las tenencias. No quieres estar administrando una docena de cuentas diferentes a tu edad. Tenía 65 años. Puedo administrar mis propias cuentas», dije. «Sé que crees que puedes», respondió Harrison, su tono cambiando ligeramente, como si estuviera hablando con un niño. «Pero el dolor hace cosas a nuestro juicio.
No estás pensando con claridad ahora mismo, y eso está bien. Eso es normal. Por eso Laura y yo estamos aquí. Laura finalmente se dio vuelta. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera estado llorando, pero su expresión estaba en blanco. Mamá, dijo suavemente, Harrison es bueno en estas cosas. Lo hace para vivir. Solo déjalo ayudar. Había algo en la forma en que lo dijo. No era una sugerencia, era un guión. Miré entre ellos. Mi yerno con sus hojas de cálculo y sus explicaciones suaves, mi hija con su rostro manchado de lágrimas y su silencio, y sentí el primer destello de algo que crecería hasta convertirse en miedo total durante los próximos 3 años. Pero en ese momento estaba demasiado cansada para luchar. Así que cuando Harrison deslizó un pedazo de papel sobre la mesa, algo sobre otorgar poder notarial limitado para conveniencia financiera, algo que le permitiría hablar con el banco en mi nombre y manejar las cosas mientras yo estaba de duelo, levanté la pluma. Laura me entregó un pañuelo. Harrison señaló la línea de firma. Y firmé. Firmé porque estaba exhausta, porque confiaba en ellos, porque creía que familia significaba seguridad. No tenía idea de que acababa de entregar las llaves de todo lo que Jack y yo habíamos construido. Los cambios comenzaron pequeños, tan pequeños que al principio me dije a mí misma que estaba imaginando cosas. Una semana después de firmar ese primer documento, Harrison volvió a aparecer. Esta vez trajo bagels y queso crema, del tipo, bueno, del lugar cerca de su oficina. Lo puso en el mostrador y sacó su teléfono. «Mamá, rápido», dijo. «Estoy actualizando la contraseña de tu cuenta bancaria. El protocolo de seguridad cambió y necesitan algo más fuerte. Te la enviaré por mensaje una vez que termine». Lo observé escribir, sus dedos moviéndose rápidamente por la pantalla. Pregunté. Levantó la vista, con las cejas levantadas, como si hubiera preguntado algo tonto. «El poder notarial que firmaste la semana pasada», dijo. «¿Recuerdas? Me permite manejar cosas administrativas como esta para que no tengas que preocuparte». No recordaba que dijera eso, pero tampoco lo había leído con mucho cuidado. «Puedo manejar mis propias contraseñas», dije. La sonrisa de Harrison se mantuvo en su lugar, pero sus ojos cambiaron ligeramente. «Por supuesto que puedes. Solo lo estoy haciendo más fácil. Ya tienes suficiente en tu plato». Me entregó una nota adhesiva con una cadena de números y letras que nunca recordaría. «Listo. Todo configurado. Guárdala en un lugar seguro». Puse la nota en el cajón de mi cocina junto al talonario de cheques que rara vez usaba porque Harrison me había convencido de cambiar todo a pago automático. «Por conveniencia», dijo. 2 semanas después, sugirió refinanciar el edificio de apartamentos. Estábamos en la cena del domingo en su casa. Laura había hecho roast beef y los gemelos corrían en el patio trasero. Harrison esperó hasta que estábamos recogiendo la mesa para mencionarlo. «Sabes, mamá», dijo, raspando platos en la basura. «Estás sentada sobre mucho capital en esa propiedad de alquiler. 800,000, más o menos. Simplemente está ahí sin hacer nada». «No está sin hacer nada», dije. «Está generando ingresos de alquiler». «Claro», dijo. «Pero podrías estar generando más. Si refinanciamos, sacamos parte de ese capital, podrías invertirlo en algún lugar con mejores rendimientos o simplemente tener más liquidez, más libertad». Libertad. Jack y yo habíamos pasado 15 años pagando ese edificio para no deber nada a nadie. La idea de volver a poner una hipoteca sobre él hacía que mi pecho se apretara. «No quiero deuda», dije. Harrison se rió, no de forma desagradable. «No es deuda, es apalancamiento. Estás dejando dinero sobre la mesa, déjame calcular los números para ti. Sin presión». Laura apareció con un paño de cocina. «Harrison es muy bueno en estas cosas, mamá. Lo hace para sus clientes todo el tiempo». Ahí estaba de nuevo, ese eco. Laura repitiendo lo que dijera Harrison, como si hubiera dejado de formar sus propias opiniones. Me dije a mí misma que estaba siendo paranoica.
Pero 3 meses después, firmé los papeles de refinanciamiento. Harrison lo había presentado todo en una presentación completa con gráficos y proyecciones. Habló sobre tasas de interés y cronogramas de amortización y ventajas fiscales hasta que mi cabeza daba vueltas. Confía en mí, dijo. Esto es inteligente. Así que confié en él. El banco depositó $250,000 en una cuenta que Harrison había abierto para mí. Una cuenta nueva, dijo, para mantener las cosas organizadas. En 6 meses, estaba pagando $1,800 al mes en un edificio que solía estar completamente pagado. Pero las solicitudes de dinero comenzaron antes de que el refinanciamiento se completara. Al principio eran pequeñas. Mamá, la matrícula del preescolar de los gemelos vence y estamos un poco cortos este mes. $800. Escribí el cheque sin dudar. Los nietos necesitaban educación. Eso es lo que hacían las abuelas. Luego fue el auto. Harrison retrocedió en un poste en el estacionamiento, dijo Laura por teléfono, su voz tensa de estrés. El seguro no lo cubrirá todo y necesitamos que el auto esté arreglado antes de su gran presentación la próxima semana. $5,500 lo transferí el mismo día. Luego fueron impuestos que no esperaban, un gasto comercial que fracasó, un depósito de seguridad en una casa más grande a la que se estaban mudando porque los gemelos necesitaban más espacio. Cada vez la historia tenía sentido, cada vez me decía a mí misma que esto era temporal, cada vez que decía que sí. Laura dejó de llamar solo para hablar. Nuestras conversaciones se volvieron transaccionales. Preguntaba cómo estaba, y antes de que pudiera terminar de responder, mencionaba la última crisis de Harrison. El tono era siempre el mismo, disculpándose pero urgente, agradecida pero con derecho. Eres una salvadora, mamá. No sé qué haríamos sin ti. Comencé a llevar un cuaderno, no porque no confiara en ellos, al menos eso es lo que me dije a mí misma al principio. Solo quería llevar un registro, recordar, asegurarme de que no estaba perdiendo la cabeza. Lo guardé en el cajón de la cocina debajo de las notas adhesivas con contraseñas que no podía recordar y recibos de cosas que ya no necesitaba. Cada vez que les daba dinero, lo anotaba. $800 para preescolar. $5,500 para reparaciones del auto, $2,000 para impuestos inesperados, $1,200 para un alquiler de playa porque el trabajo había sido tan estresante, $9,000 para un préstamo puente cuando un trato casi se cerró, $3,400 para electrodomésticos nuevos después de que su refrigerador murió, $12,000 para ayudar con el pago inicial de la casa más grande. Página tras página, los números se sumaban. Una noche, 3 años después de que Jack murió, me senté en la mesa de la cocina con una calculadora y una pluma. Mis manos temblaban mientras repasaba cada entrada, sumando y volviendo a verificar, esperando haber cometido un error. No lo había hecho. El total estaba en la parte inferior de la página, encerrado en un círculo 3 veces con tinta azul. $147,300. Miré fijamente ese número hasta que dejó de parecer números y comenzó a parecer años. Años de Jack y de mí en los áticos. Años de contestar teléfonos a las 2 de la mañana. Años de saltarnos vacaciones para poder ahorrar. Años de decirnos no a nosotros mismos para poder decir sí al futuro. Y lo había regalado todo, no a extraños, a mi hija y al hombre con el que se casó. Puse mi cabeza sobre la mesa y lloré hasta que no pude respirar. El cuaderno permaneció abierto frente a mí, las páginas ligeramente deformadas por mis lágrimas. Y por primera vez desde que Jack murió, sentí algo más agudo que el dolor. Me sentí usada. La peor parte no era el dinero en sí. La peor parte fue darme cuenta de que cada vez que llamaban, cada vez que sonreían y decían gracias, cada vez que Laura me abrazaba y decía que era la mejor mamá del mundo, no me estaban viendo. Estaban viendo una cuenta bancaria. No era Ruth.
la mujer que había criado a Laura, que había trabajado jornadas de 16 horas para darle una vida estable, que la había mecido para dormir cuando estaba enferma y celebrado cada hito. Era un recurso para ser administrado, un problema para ser resuelto, un activo para ser drenado. Y la parte verdaderamente devastadora. Yo lo había permitido. Había firmado cada documento, transferido cada dólar, creído cada explicación. Había confundido su dependencia con amor. Cerré el cuaderno y lo volví a poner en el cajón. No sabía qué hacer con esta información todavía. Pero sabía una cosa. Algo tenía que cambiar. Solo que no sabía que tomaría una fiesta de cumpleaños y una conversación escuchada accidentalmente para finalmente hacerme ver qué tan lejos había caído. La invitación llegó por correo un martes, cartulina morada brillante con purpurina plateada que se esparció por todo mi mostrador de cocina. «Estás invitada», decía con letras alegres de burbujas. Los gemelos cumplían 10 años y Harrison y Laura estaban organizando una fiesta en uno de esos lugares de trampolines cubiertos en Frisco. Sostuve esa invitación durante mucho tiempo, pasando mi pulgar sobre las letras en relieve. 10 años. Recordaba el día en que nacieron. Cómo Laura me había llamado desde el hospital llorando lágrimas felices porque finalmente tenía la familia que siempre quiso. Había conducido directamente allí, todavía con mi ropa de trabajo, y sostuve a esos pequeños bebés mientras Laura dormía. Ahora cumplían 10 años y me invitaban a su fiesta como a una pariente distante en lugar de la abuela que había pagado la mitad de su infancia. Pero fui de todos modos, porque eso es lo que hacen las abuelas. El parque de trampolines era caos. Música fuerte resonaba desde los altavoces montados en las paredes. Los niños gritaban y reían mientras rebotaban de plataforma en plataforma. El personal, con camisas amarillas brillantes, corría con bandejas de pizza y jarras de refresco. Llegué exactamente a tiempo, llevando los regalos que había envuelto la noche anterior. Un kit de ciencias para un gemelo, un set de arte para el otro. Regalos pensados, el tipo que eliges cuando realmente conoces a tus nietos. Laura me recibió en la entrada. Me abrazó rápidamente, el tipo de abrazo que no conecta del todo, y tomó los regalos sin realmente mirarlos. «Gracias por venir, mamá», dijo, ya mirando más allá de mí hacia la puerta. «Los padres de Harrison acaban de llegar. Necesito ir a saludar». Desapareció entre la multitud antes de que pudiera responder. Me quedé ahí por un momento, sosteniendo mi bolso, viendo a las familias reunirse alrededor de mesas decoradas con globos y serpentinas. Los padres reían y tomaban fotos. Los niños corrían a mi lado sin notar que existía. Encontré mi nombre en una mesa cerca del fondo, no en la mesa principal donde estaba el pastel de cumpleaños, no cerca del área de asientos familiares donde los padres de Harrison ya se estaban acomodando con copas de vino. Ni siquiera en una de las mesas del medio donde se estaban reuniendo las amigas de Laura. Estaba en una pequeña mesa de plástico cerca de las puertas del baño y los botes de basura. 3 sillas plegables, una con mi nombre en una tarjeta, las otras vacías. Me senté lentamente, poniendo mi bolso en la silla a mi lado. Desde donde estaba sentada, podía ver todo. Harrison estaba cerca de la mesa del pastel, estrechando manos con personas, riendo de bromas que no podía escuchar. Sus padres se sentaron en la primera fila como si estuvieran en una función de teatro. Las perlas de su madre captaban la luz cada vez que giraba la cabeza. Laura se movía entre grupos, sonriendo, interpretando a la anfitriona perfecta. Nadie miró en mi dirección. Tenía 72 años, sentada sola cerca de los botes de basura en la fiesta de cumpleaños de mis propios nietos, y nunca me había sentido más invisible en mi vida. Los gemelos abrieron regalos en un pequeño escenario montado cerca de los trampolines. Rasgaron el papel de regalo con la velocidad de niños que tenían demasiadas cosas y esperaban más. Cuando llegaron al mío, apenas se detuvieron. Un rápido gracias en mi dirección general, luego a la siguiente caja. Me dije a mí misma que estaba bien. Los niños son niños. Pero no estaba bien.
Estaba a punto de irme temprano, inventar alguna excusa sobre no sentirme bien, cuando escuché la voz de Harrison elevarse por encima del ruido. Estaba parado cerca de la mesa del pastel con un hombre alto en un traje costoso. Uno de sus colegas de la firma de abogados, supuse. Estaban lo suficientemente cerca como para que pudiera escucharlos claramente si me quedaba quieta y en silencio. «Entonces, Harrison», dijo el hombre, «escuché que tienes las manos llenas con asuntos familiares, ese edificio de alquiler, la mamá de tu esposa, todo eso debe ser un dolor». Harrison se encogió de hombros, ese movimiento casual que hacía cuando quería parecer humilde. Dijo, «Algunas personas envejecen y se ajustan. Algunas personas no. Ella es una señora agradable, pero financieramente es como un auto sin frenos. Alguien tenía que intervenir antes de que condujera todo por un precipicio». El hombre se rió. Harrison continuó, su voz ligera, conversacional. «Le sigo diciendo a Laura, no te preocupes por eso. Eventualmente todo eso bajará a nosotros de todos modos. Mejor controlarlo ahora. Asegurarnos de que se maneje correctamente. No va a estar aquí para siempre». Las palabras me golpearon como un golpe físico. Me quedé completamente congelada, una mano agarrando el borde de la mesa de plástico. Eventualmente, todo eso bajará a nosotros de todos modos. No preocupación, no amor, no familia cuidando de familia. Herencia. Estaban esperando a que yo muriera para poder tomar lo que quedaba. Y mientras tanto, me estaban administrando como si fuera un activo para ser liquidado. El colega de Harrison dijo algo más, pero no pude escucharlo sobre el zumbido en mis oídos. La habitación se sentía demasiado brillante, demasiado ruidosa. La risa a mi alrededor de repente grotesca. Me levanté, mis piernas inestables, y caminé hacia la salida. Nadie se dio cuenta. Nadie llamó tras de mí. Nadie preguntó si estaba bien. Conduje a casa en completo silencio, mis manos agarrando el volante tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. Cuando me detuve en mi entrada, me senté en el auto durante 20 minutos, mirando la casa que Jack y yo habíamos comprado hace 40 años, la casa donde criamos a nuestros hijos, la casa donde celebramos cumpleaños y navidades y aniversarios, la casa donde ahora vivía sola, siendo lentamente desmantelada por las personas que más amaba. Entré, cerré la puerta detrás de mí y fui directamente a la caja a prueba de incendios en la parte trasera de mi armario. Jack la había dejado allí años antes de morir. Me hizo prometer que no abriría el sobre adentro a menos que algo le sucediera. Había cumplido esa promesa durante 6 años, demasiado asustada de leer las últimas palabras que había dejado. Pero esta noche, sentada en el piso de mi habitación con ese sobre en mis manos, necesitaba escuchar su voz, aunque fueran solo palabras en papel. Abrí el sobre con dedos temblorosos. Su letra me miraba, fuerte y clara. La misma letra que solía dejarme notas en el refrigerador y firmar tarjetas de cumpleaños con bromas terribles. «Ruth, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy para discutir contigo. Así que voy a decir esto una vez. No dejes que nadie te avergüence de lo que construimos, ni los niños, ni algún abogado, ni nadie. Llama al hombre cuya tarjeta está engrapada aquí. Confía en mí. Jack». Una tarjeta de presentación estaba engrapada en la parte inferior de la carta. David Hayes, abogado de planificación patrimonial y empresarial. Giré la carta buscando más, pero eso era todo. Corto, directo, exactamente como Jack. La fecha en la carta hizo que se me cortara la respiración, 6 años antes. Jack había escrito esto antes de morir. Antes de que Harrison comenzara su lenta toma de control, antes de que firmara mis contraseñas y refinanciara el edificio y regalara $147,300. Él había visto esto venir. De alguna manera había sabido que yo necesitaría ayuda y me había dejado una salida. Me senté en el piso durante mucho tiempo sosteniendo esa carta, llorando de una manera que no había llorado desde el funeral. No las lágrimas suaves del dolor,
sino las lágrimas duras y enojadas de alguien que finalmente había despertado. Harrison pensaba que yo era un auto sin frenos, dirigiéndose hacia un precipicio. Lo que no sabía era que Jack me había construido una red de seguridad, y yo estaba a punto de usarla. Llamé a David Hayes a la mañana siguiente. Mis manos todavía temblaban cuando marqué el número en la tarjeta de presentación. Parte de mí esperaba que estuviera desconectado, que 6 años fueran demasiado tiempo, que lo que Jack había arreglado se hubiera ido, pero el teléfono sonó 2 veces y una voz tranquila respondió. Hayes, planificación patrimonial. Habla David. Abrí la boca y al principio no salió nada. Mi garganta se sentía apretada y de repente estaba llorando otra vez, sentada en mi mesa de cocina con la carta de Jack extendida frente a mí. Lo siento, logré decir. Mi esposo me dejó su tarjeta. Su nombre era Jack Dalton. Hubo una pausa al otro lado. No incómoda, solo pensativa. Señora Dalton, dijo David, y había algo en su voz que me hizo sentarme más erguida. Reconocimiento. He estado esperando su llamada. 3 días después, estaba sentada en su oficina en plano. Era un espacio pequeño, nada elegante, sin arte costoso en las paredes, sin muebles de cuero destinados a impresionar, solo diplomas enmarcados, fotos de nietos y estantes llenos de libros legales que parecían haber sido realmente leídos. David Hayes era mayor de lo que esperaba, tal vez de finales de los 60, con cabello gris y el tipo de rostro que había visto mucho pero no juzgaba fácilmente. Me ofreció café, que acepté, aunque mi estómago estaba demasiado retorcido para beberlo. Había traído todo conmigo. El cuaderno con el total de $147,300, los papeles de refinanciamiento que Harrison me había presionado para firmar, las autorizaciones, los estados de cuenta, la pila de documentos que representaba 3 años de ser lentamente vaciada. David escuchó sin interrumpir mientras hablaba. Le conté sobre la muerte de Jack, sobre Harrison apareciendo ese primer viernes, sobre las contraseñas y el refinanciamiento y las interminables solicitudes de dinero. Le conté sobre la fiesta de cumpleaños, sobre escuchar a Harrison decir que todo bajaría a ellos eventualmente. Cuando finalmente dejé de hablar, mi café estaba frío y mi garganta estaba en carne viva. David se recostó en su silla, sus dedos cruzados bajo su barbilla. Señora Dalton, dijo cuidadosamente, lo que voy a preguntarle es importante y necesito que responda honestamente. ¿Tiene algún activo del que su yerno no sepa? Mi corazón comenzó a latir con fuerza. No había pensado en ese dinero en años. No me había permitido pensar en él porque pensar en él significaba reconocer que Jack y yo habíamos guardado un secreto de nuestros propios hijos. Sí, susurré. David asintió lentamente. Cuénteme. Así lo hice. 7 años antes de que Jack muriera, vendimos el negocio de HVAC. No el edificio, no el nombre, el negocio real. La lista de clientes, los contratos, los acuerdos de servicio, la reputación que habíamos construido durante 38 años. Una empresa regional más grande nos había contactado, queriendo expandirse a nuestro territorio. Nos ofrecieron un trato que era demasiado bueno para rechazar. 2 millones. Jack y yo nos sentamos en esta misma mesa de cocina, mirando ese número, apenas creyendo que fuera real. Podríamos haberles contado a los niños, podríamos haber celebrado, pero Jack era cauteloso, siempre cauteloso, y algo en él dudó. Esperemos, dijo. Asegurémonos de que este dinero esté protegido, configurar las estructuras correctas, asegurarnos de que nadie pueda tocarlo a menos que nosotros lo digamos. Así que lo hicimos. Trabajamos con David para crear algo llamado Dalton Legacy Trust, una entidad legal que mantenía el dinero de la venta separado de todo lo demás. El fideicomiso fue diseñado para ser confidencial, invisible a menos que supieras exactamente dónde buscar. Nos dijimos a nosotros mismos que les diríamos a los niños eventualmente, cuando fuera el momento adecuado.
Cuando estuviéramos seguros de que entendían la responsabilidad que venía con ese tipo de dinero, pero luego Jack murió, y en mi dolor olvidé, o tal vez no olvidé. Tal vez simplemente no podía soportar pensar en ello porque pensar en ello significaba lidiar con decisiones para las que no estaba lista. Así que el dinero se quedó ahí, 2 millones, intocado, mientras yo regalaba $147,000 de mis activos visibles y refinanciaba un edificio que solía estar completamente pagado. David escuchó todo esto sin expresión. Cuando terminé, sacó un bloc legal y comenzó a escribir. Preguntó. No lo sé, admití. No he mirado los estados de cuenta en años. Hizo una nota. Lo averiguaremos, pero, señora Dalton, necesito que entienda algo. Lo que su yerno ha estado haciendo tiene un nombre. Se llama abuso financiero de ancianos y es más común de lo que piensa. Las palabras se sintieron como un golpe. Pero él es familia, dije débilmente. La mayoría de los abusadores lo son. Respondió David, no sin amabilidad. Usan su confianza, su amor, su dolor, lo aíslan lentamente, toman el control pieza por pieza y le hacen creer que lo necesita, que es incompetente sin ellos, que le están haciendo un favor. Pensé en Harrison cambiando mis contraseñas, en el refinanciamiento que no entendía, en sentarme sola en esa fiesta de cumpleaños cerca de los botes de basura. Dejé que sucediera, dije, mi voz quebrándose. Firmé todo. Les di el dinero. Porque confiaba en ellos, dijo David firmemente. Eso no es debilidad, señora Dalton. Eso es en lo que se supone que debe estar construida la familia. Ellos violaron esa confianza, no usted. Sacó un archivo grueso con documentos que no reconocí. Jack y yo preparamos más que solo el fideicomiso, dijo. Creamos estructuras de respaldo, redes de seguridad. Él estaba aterrorizado de que algo así sucediera. Me dijo una vez que estaba preocupado por la elección de Laura en hombres, que Harrison tenía una manera de hacer que todo sonara razonable, incluso cuando no lo era. Jack lo había visto. Incluso entonces, él había visto lo que yo había perdido. Pregunté. David me miró directamente, su expresión seria. Protegemos lo que es suyo, dijo. Movemos sus activos restantes a estructuras que Harrison no puede tocar. Documentamos todo lo que ha hecho. Construimos un caso que muestre que usted no es incompetente, está siendo explotada. Y si él presiona, si intenta tomar acción legal, presionamos de vuelta más fuerte. Pregunté, pensando en mi hija. La expresión de David se suavizó. Señora Dalton, si Harrison está haciendo lo que creo que está haciendo, Laura probablemente ya lo sabe o ha elegido no verlo. De cualquier manera, protegerse a sí misma no se trata de lastimarla. Se trata de asegurarse de que tenga algo cuando esto termine. Me senté allí durante mucho tiempo mirando los papeles en su escritorio. Toda mi vida me habían enseñado a poner a la familia primero, a sacrificarme, a dar, a nunca decir no cuando alguien que amabas necesitaba ayuda. Había construido toda mi identidad en torno a ser la persona en la que la gente podía confiar, pero en algún lugar del camino, ser confiable se había convertido en ser desechable. Está bien, dije finalmente. David sonrió ligeramente. Primero descubrimos exactamente cuánto tiene en ese fideicomiso, luego nos aseguramos de que Harrison nunca ponga sus manos en él, y, señora, Jack era un hombre inteligente, le dejó más que dinero, le dejó opciones, usémoslas. Salí de esa oficina 3 horas después con un plan, una carpeta llena de documentos y algo que no había sentido en 3 años. Esperanza. No el tipo frágil y desesperado que se rompe a la primera señal de problemas. El tipo sólido y fundamentado que viene de saber que no eres tan indefensa como pensabas. Jack había visto esto venir. Él había preparado para ello. Y ahora, finalmente, estaba lista para luchar. 1 millón en él.
David me mostró el estado de cuenta 2 días después de nuestra primera reunión, y miré esos números hasta que dejaron de tener sentido. 2 millones. Después de impuestos, tarifas y 7 años de crecimiento modesto, todavía teníamos más dinero del que jamás había imaginado tener. Dinero del que Harrison no sabía nada. Dinero del que Laura no tenía idea que existía. Dinero que podría cambiar todo. Durante las siguientes 6 semanas, David y yo reconstruimos mi vida financiera desde cero. Creamos una empresa holding llamada RD Holdings, Ruth Dalton Holdings. Simple, poco notable, el tipo de nombre que no atraería atención en una pila de papeleo legal. Esa empresa se convirtió en la nueva propietaria de mi edificio de apartamentos. Transferido silenciosamente a través de una serie de pasos que hicieron que todo pareciera una actualización de rutina de planificación patrimonial. El Dalton Legacy Trust fue reestructurado, hecho aún más confidencial con capas de protección que requerirían una orden judicial para penetrar. Todo el dinero de la venta de HVAC fue allí, intocable, invisible para cualquiera que no supiera exactamente dónde buscar. Movimos mis ahorros a nuevas cuentas en un banco diferente, cuentas de las que Harrison nunca había oído hablar, bajo estructuras que no reconocería incluso si las encontrara. Y luego, deliberadamente, cuidadosamente, dejamos algo atrás. Una pequeña cuenta corriente en mi antiguo banco, $42,000. Justo lo suficiente para parecer la totalidad de mis activos líquidos, no tanto como para que pareciera sospechoso si de repente no podía seguir regalando dinero. Piensa en ello como cebo, explicó David. Si Harrison está mirando, y probablemente lo está, esto es lo que verá. Una viuda viviendo de seguro social e ingresos de alquiler, sus ahorros disminuyendo lentamente. Nada que sugiera que existe algo más. Se sentía como mentir, se sentía como guerra, se sentía como supervivencia. La primera prueba llegó 3 semanas después de mi reunión con David. Harrison llamó un jueves por la tarde. Estaba en mi cocina revisando documentos que David había enviado cuando sonó mi teléfono. «Hola, mamá», dijo Harrison, su voz brillante y casual. Dejé mi pluma. «Laura y yo estamos refinanciando la casa», dijo. «Las tasas bajaron y queremos aprovechar, pero necesitamos alrededor de 15,000 para costos de cierre, y el tiempo es un poco ajustado. ¿Podrías ayudarnos? Te pagaremos cuando se procese la hipoteca vieja». $15,000. Hace un año, habría dicho que sí inmediatamente. Habría transferido el dinero ese mismo día, y me habría sentido bien por ayudar. Pero ahora, con las palabras de David todavía frescas en mi mente, con el total del cuaderno de $147,300 grabado en mi memoria, escuché la solicitud de manera diferente, no como familia ayudando a familia, como extracción. «No», dije en voz baja. Hubo una pausa al otro lado de la línea, una pausa larga. «Lo siento», dijo Harrison, y su tono ya había cambiado. El brillo se había ido. «No puedo ayudar con eso ahora mismo», dije, obligando a mi voz a permanecer calmada. «Mis finanzas están ajustadas». Harrison se rió, pero no era una risa real. Era el sonido que hace alguien cuando está sorprendido, y no de manera agradable. Repitió. «Mamá, eres dueña de un edificio de apartamentos de 12 unidades. Estás recibiendo cheques de alquiler cada mes. Tengo gastos», dije. «El refinanciamiento que me convenciste de hacer significa que estoy pagando $1,800 al mes en un edificio que solía estar completamente pagado. Necesito ser más cuidadosa». «Estás siendo ridícula», dijo Harrison, y ahora el encanto se había ido por completo. Su voz se había vuelto afilada, impaciente. «Esto es exactamente lo que me preocupaba. No estás pensando con claridad. Laura y yo te hemos ayudado a manejar las cosas durante 3 años y ahora estás tomando decisiones irracionales». Esa palabra se sintió como una bofetada. «Estoy tomando la decisión que es correcta para mí», dije. «No, estás siendo terca», respondió. «Y francamente, mamá, es preocupante.
Hemos estado tratando de ayudarte, tratando de evitar que cometas errores, ¿y así es como nos pagas? Pagar. Como si los $147,300 que ya les había dado no contaran, como si les debiera algo más allá de lo que ya había sacrificado. No los estoy cortando, dije, mi voz temblando ligeramente ahora. Solo estoy diciendo que no a esta solicitud en particular. Bien, dijo Harrison fríamente. Lo resolveremos nosotros mismos. Pero no te sorprendas si comenzamos a reevaluar cuánta ayuda podemos darte en el futuro. Si vas a ser egoísta, tal vez necesites aprender a manejar las cosas por tu cuenta. Colgó antes de que pudiera responder. Me senté allí con el teléfono todavía presionado contra mi oído, escuchando el tono demarcado, sintiendo como si acabara de cruzar una línea que nunca podría descruzar. Laura llamó 1 hora después. Preguntó, su voz tensa de estrés. Harrison dijo que te negaste a ayudar con el refinanciamiento. Le dije que mis finanzas están ajustadas ahora mismo. Dije. Pero tienes los ingresos de alquiler. Presionó Laura. Estás bien. Harrison me mostró los números. Por supuesto que lo hizo. Laura, les he dado a ti y a Harrison casi $150,000 durante los últimos 3 años, dije en voz baja. Necesito comenzar a ser más cuidadosa. Silencio. Has estado llevando la cuenta, dijo finalmente, y había algo en su voz que no había escuchado antes. No culpa. Ofensa. Tengo un cuaderno, dije. Escribo cada cheque, cada transferencia, para recordar. Eso es realmente hiriente, mamá, dijo Laura. Hemos estado tratando de ayudarte, tratando de asegurarnos de que estés bien después de que papá murió, y tú has estado llevando algún tipo de libro mayor como si fuéramos extraños, como si estuviéramos tratando de aprovecharnos de ti. La absurdidad de esa declaración casi me dejó sin aliento. Me pediste $15,000 hoy, dije, después de pedir miles y miles a lo largo de los años. Te lo devolvemos, dijo Laura defensivamente. No, no lo hacen, dije, mi voz finalmente quebrándose. Dicen que lo harán, pero nunca lo hacen, y nunca les pedí que lo hicieran porque pensé que estaba ayudando a la familia. Pero Laura, no puedo seguir haciendo esto. Estuvo callada durante mucho tiempo. Cuando habló de nuevo, su voz era más fría de lo que la había escuchado. Bien, dijo. Si así es como te sientes, tal vez necesitemos algo de espacio. No te sorprendas si no estamos tan disponibles cuando nos necesites. Ella también colgó. Me senté en mi mesa de cocina rodeada de documentos que probaban que no era la viuda indefensa que pensaban que era, y lloré. No porque me arrepentía de decir que no, porque decir que no a las personas que amas, incluso cuando están equivocadas, incluso cuando te están lastimando, se siente como desgarrarte por la mitad. David llamó esa tarde para verificar. Preguntó. Le dije que no a Harrison, le dije. Me llamó irracional y egoísta. Laura dijo que estaba llevando la cuenta como si fueran extraños. Bien, dijo David simplemente. Repetí, sobresaltada. Estableciste un límite, dijo, y reaccionaron exactamente como reaccionan las personas que se han estado aprovechando de alguien cuando esa persona finalmente se defiende. Están tratando de hacerte sentir culpable para que vuelvas a ser fácil de manipular. No se siente bien, susurré. Lo sé, dijo David, su voz más suave ahora. Pero, señora Dalton, acabas de hacer algo increíblemente difícil. Te elegiste a ti misma. Eso no es egoísmo. Eso es supervivencia. Quería creerle. Y lentamente, dolorosamente, comencé a hacerlo. Durante las siguientes semanas, Harrison dejó de llamar. Los textos de Laura se volvieron más cortos, más fríos. El siguiente cumpleaños de los gemelos llegó y pasó sin invitación. Estaba siendo castigada por decir que no. Y mientras parte de mí dolía con la pérdida, otra parte de mí sentía algo inesperado. Alivio.
porque por primera vez en 3 años no estaba esperando la próxima solicitud, no estaba calculando cuánto podía permitirme regalar, no estaba fingiendo que mi amor era suficiente para arreglar sus problemas, solo era Ruth, y lentamente, silenciosamente, me estaba volviendo completa de nuevo, hasta que el sobre llegó. Era grueso, el tipo de sobre que se siente pesado en tus manos incluso antes de abrirlo. Marcas de Tribunal Federal en el frente, mi nombre escrito en letras negras oficiales. La dirección de remitente era del Tribunal de Bancarrota de los Estados Unidos, Distrito Norte de Texas. Me paré en mi cocina sosteniéndolo, mi corazón ya acelerado, sabiendo sin abrirlo que lo que fuera que hubiera adentro cambiaría todo. Llamé a David antes de romper el sello. «Llegó», dije cuando respondió. Preguntó. «Creo que sí». «No lo abras todavía», dijo. «Voy hacia ti». Llegó 40 minutos después con su maletín y la misma expresión tranquila que siempre llevaba, la que de alguna manera hacía que las cosas terribles se sintieran manejables. Nos sentamos en mi mesa de cocina, el sobre entre nosotros como algo peligroso que necesitaba ser abordado con cuidado. Preguntó. Asentí. Lo abrió, sacó los papeles y comenzó a leer. Observé su rostro, buscando alguna señal de sorpresa o preocupación, pero David había estado haciendo esto durante demasiado tiempo para mostrar mucha emoción. Solo leyó página tras página, ocasionalmente haciendo una nota en el bloc legal que había traído. Finalmente, levantó la vista. «Es exactamente lo que pensamos que sería», dijo en voz baja. «Harrison presentó una petición de bancarrota involuntaria contra ti». Las palabras no se sintieron reales al principio. Pregunté, aunque ya lo sabía. Solo necesitaba escucharlo decir. «Significa que Harrison le está pidiendo a un tribunal federal que te fuerce a la bancarrota», explicó David. «Está alegando que eres insolvente, que debes deudas que no puedes pagar y que necesitas intervención judicial para proteger a los acreedores, incluyéndolo a él». Deslizó los papeles sobre la mesa para que pudiera ver. Mis ojos se movieron por las páginas, captando frases que hacían que mi estómago se revolviera. In re Dalton, Ruth M. Petición de bancarrota involuntaria. La deudora no ha pagado deudas a medida que vencen. Evidencia de capacidad disminuida y mala gestión financiera. La deudora le debe al acreedor Harrison Landry la suma de $180,000 por gastos adelantados. Miré fijamente ese número. $180,000. «Esa es una mentira», dije, mi voz temblando. «No le debo nada. Le di dinero una y otra vez, pero nunca pedí prestado de él». «Lo sé», dijo David, «pero él está alegando que cada dólar que alguna vez gastó en ti fue un préstamo. Ese cambio de aceite que pagó cuando olvidaste tu billetera. Un préstamo. El copago del hospital que cubrió cuando estabas en la sala de emergencias. Un préstamo. Está reformulando la generosidad como deuda». Me sentí enferma. La petición continuaba durante páginas. Pintaba un cuadro de una mujer que no podía manejar sus propios asuntos, que había acumulado obligaciones que no podía cumplir, que estaba poniendo en riesgo los activos familiares a través de decisiones imprudentes. Afirmaba que había refinanciado el edificio de apartamentos irresponsablemente, agotado mis ahorros a través de una mala planificación, y ahora me negaba a recibir ayuda razonable de miembros de la familia preocupados. Cada pieza era una mentira envuelta alrededor de la suficiente verdad como para sonar plausible. Y luego, cerca del final del documento, vi algo que hizo que mi sangre se helara. Listado bajo partes interesadas, enterrado en el lenguaje legal, había 2 palabras: Dalton Legacy. «Lo encontró», susurré. David asintió sombríamente. «No todo. No entiende lo que es todavía. Pero sabe que algo existe, algo más grande de lo que puede ver, y esta petición es su forma de forzarlo a salir a la luz».
Harrison había estado cavando silenciosamente, cuidadosamente, buscando dinero que sospechaba que yo había escondido. Y en algún lugar de su búsqueda había tropezado con una referencia al Dalton Legacy Trust, no lo suficiente para acceder a él, no lo suficiente para entender su alcance completo, pero lo suficiente para saber que existía. Así que estaba arrastrando todo a la luz más brillante y dura que podía encontrar. Un tribunal federal donde los jueces podían obligar a la divulgación, donde se podían nombrar fideicomisarios, donde cada activo tendría que ser listado, explicado, contabilizado. Estaba tratando de sacarme. Leí el resto de la petición con David, sentado en silencio a mi lado. Harrison afirmaba que estaba mostrando signos de confusión, que había tomado decisiones financieras irracionales, que me estaba aislando de la familia que solo quería ayudar. Incluyó una declaración de Laura describiendo cuán preocupada estaba por mi salud en declive y mi rechazo a aceptar apoyo. Mi hija había firmado su nombre en un documento llamándome incompetente. Dejé los papeles y puse mi cabeza en mis manos. Ruth, dijo David suavemente. Mírame. Levanté la cabeza. Su expresión era seria, pero no derrotada. Esto es malo, dijo. No voy a mentirte. Harrison es inteligente y esta petición está calculada, pero también es desesperada, y las personas desesperadas cometen errores. Pregunté. Está sobrepasándose, dijo David. Está alegando que le debes $180,000, pero garantizo que no puede probar la mayor parte de eso. Está alegando insolvencia, pero podemos probar que no eres insolvente. Está alegando que eres mentalmente incompetente, pero estás sentada aquí teniendo una conversación perfectamente racional conmigo sobre estrategia legal compleja. Pregunté. David se recostó en su silla, sus dedos cruzados bajo su barbilla. Voy a preguntarte algo difícil, dijo, y necesito que respondas honestamente. La pregunta flotó en el aire entre nosotros. Parte de mí quería decir que no. Quería terminar con todo esto. Quería venderlo todo, mudarme lejos, desaparecer a algún lugar donde Harrison nunca pudiera encontrarme. Pero otra parte de mí, la parte que había estado creciendo más fuerte durante los últimos meses, la parte que recordaba quién era yo antes de que el dolor me hiciera pequeña, esa parte quería algo más. Justicia. Estoy cansada, David, dije. Soy vieja. No quiero pasar el tiempo que me queda en tribunales. Lo sé, dijo, pero si no peleas, van a ganar. Van a controlar todo, tu casa, tu propiedad de alquiler, tus cuentas bancarias. Un fideicomisario designado por el tribunal decidirá qué puedes gastar y dónde puedes vivir. Harrison tendrá autoridad legal sobre tu vida. Sameisim, Omasomadi, pensé en Jack, en 38 años de trabajo, en el edificio de apartamentos que compramos juntos, en el negocio que construimos, en el futuro que planeamos. Pensé en Harrison sentado en ese tribunal, confiado y presumido, creyendo que yo era demasiado vieja y demasiado rota para defenderme. Pensé en Laura firmando un documento que me llamaba incompetente. Algo dentro de mí se endureció. No, dije, mi voz firme por primera vez desde que había abierto ese sobre. Así no es como quiero pasar mis últimos años. David sonrió ligeramente. Bien, entonces peleamos. Pero Ruth, necesito traer a alguien más. Alguien que se especialice en este tipo de litigio. Alguien que no vacilará ante lo que Harrison está tratando de hacer. Pregunté. Se llama Angela Park, dijo. Es joven, tal vez de mediados de los 30, pero es una de las litigantes más agudas con las que he trabajado. Maneja casos de abuso de ancianos, explotación financiera, bancarrota, fraude. Si alguien puede desmantelar a Harrison en el tribunal, es ella. Está bien, dije. Tráela. David hizo la llamada allí mismo en mi mesa de cocina.
20 minutos después, colgó y me miró. «Viene mañana», dijo. «Ya está enojada en tu nombre. Y cuando Angela se enoja, se vuelve peligrosa». Por primera vez desde que había abierto ese sobre, sentí algo más que miedo. Me sentí lista. Y 3 meses después, me paré en ese tribunal en el centro de Dallas, con los flashes de las cámaras estallando en mi rostro, sabiendo que Harrison había subestimado completamente a la mujer que pensaba que podía destruir. 1 millón salieron a la luz cuando toda la sala se dio cuenta de que yo no era la viuda indefensa que pensaban que era. Todo cambió. La petición fue desestimada. Harrison se quedó congelado en su mesa, su rostro pálido de shock. Y yo, Ruth Dalton, de 72 años, finalmente pude respirar. Porque había ganado, no solo el caso, yo misma.